hasta que se le Algunos muestre. son más inocentes que otros. Por favor. Igual yo veo que algunos se agitan con este tema y están todos hasta la pelota con Odebrecht. Sí, digamos, recordemos A ver. Primero recordemos que este caso se refiere a 2013. Sí. 2013 no estaba el gobierno de Macri. Yo voy a dar la información que dicen en la Casa Rosada. Argumentan que uno se ha preguntado, incluso nosotros lo hemos dicho, yo también lo dije, ¿por qué Macri no le pide que se ponga un costado, se averigua todo, si está libre de culpa y cargo, que vuelva al cargo? Porque Macri en este caso está absolutamente convencido de los dichos, o sea, en el sentido de Gustavo de Arribas, que no tiene nada que ver, y por eso no lo separa. Pero además aclara que en el caso de cuando separó a Gómez Centurión fue estrictamente pues se lo pidió Patricia Bullrich. Segundo, lo que dicen es que se va a conocer próximamente, probablemente mañana, ya lo veremos, el documento. ¿Se acuerdan que ayer decía dónde está el boleto de compra y venta? Porque no lo muestra, pues si dice que es un boleto de compra y venta. Bueno, mañana lo vamos a ver. Y el tercer punto es que dicen que de todas maneras Arribas se compromete, y así lo va a hacer, presentarse a la justicia. Por todo esto, para el gobierno el tema se va a aclarar en la justicia y se va a demostrar, dicen en la Casa Rosada, que es inocente. Pero el boleto de Ahora, un compraventa minuto. muestra Vamos a un explicar, pago. pero vamos a explicar qué era Odebrecht y qué tiene que ver con acá en su momento con Argentina, qué venía a hacer. Bueno, una de las más grandes empresas constructoras Constructora de Brasil. realizó grandes obras públicas en Brasil, que generó todo este escándalo de corrupción, el que se descubrió el pago de coimas a Y funcionarios. venían a hacer teóricamente en Argentina el soterramiento del Sarmiento. No, varias obras. Pero esa es la más sensible. Claro. Esa es la más sensible. Lo que dice la investigación de Hugo con Amon es que estas 5 transferencias, de las cuales Arribas solo reconoce una transferencia, estas 5 que según la investigación de Alconadamón sumarían casi $600.000, se produjeron días antes de que se reactive el soterramiento del Sarmiento, cuya empresa constructora adjudicataria era Odebrecht, ¿sí? Ahora, yo digo, si Con Calcaterra. Si Arribas dice, como dijo en su comunicado, que no fueron 6 transferencias de este Meireles, que es el que bajo el régimen de delación, ¿cómo se llama? Delación premiada. Delación premiada. Dice a quién le hizo las transferencias. Si esto no es lo que sucedió, que deje sus vacaciones por un tema que lo amerita, Arribas, que regrese de Brasil, que le pida al Credit Suisse un resumen de su propia cuenta y que demuestre que no son 6 las transferencias, sino que es una. Muy fácil de comprobar. Ellos insisten que es solo una. Sí, me parece, en primer lugar, coincido, me parece que por Gustavo Arribas tiene que poner la cara a Gustavo Arribas. A mí no me gusta ver al ministro de Justicia siendo abogado de Gustavo Arribas. Y me parece que cuando hay una denuncia contra un funcionario público que se lo acusa de un delito grave, puede que tenga razón el funcionario, pero que lo aporte rápidamente a la justicia. Elisa Carrió, que hizo la denuncia hace 2 años o más, en la campaña de 2013, fue denunciada por un abogado anónimo en una causa que terminó siendo una operación de la AFIP de Echegaray, y al otro día estaba en la justicia presentando sus papeles. Me parece que cuando hay un funcionario de gobierno es importante que ese funcionario rápidamente, la vara, digamos, es más alta para quien es funcionario y que lo tiene que aclarar. Probablemente lo pueda aclarar y va a ser todo Es más muy fácil. sencillo, me parece. Pero una pregunta al doctor. ¿A quién más toca? Porque cuando hablamos del año 2013, A debido. ¿toca solamente a este funcionario actual? Digo, No. por más que sea de mucha confianza del presidente, no nos alcanza con que el presidente le tenga confianza. Pero cuando veo a la legisladora Cerruti, por ejemplo, que tiene 1000 casos de su partido para expresarse y hoy parece un especialista en corrupción cuando se callan la boca sistemáticamente. Pero eso invalida, todo, y hacemos lo tienen mismo casos siempre. tremendos, ¿no? Que Aníbal Fernández Eso hable es de lo los que casos haces de vos, corrupción. no hay que O habla hacerlo. Cerruti. Es lo que haces vos, Realmente no hay que es hacerlo. increíble, ¿no? Realmente es increíble. Lo que dice es ¿Implica cierto más o no es gente? cierto. ¿Implica más gente? A ver, en la justicia en Brasil, las personas de esta financiera que pagaba coimas para Odebrecht confesaron que pagaron coimas a varios funcionarios argentinos por hasta creo que 45 millones de dólares, la verdad, no recuerdo. Sí, bastante Eso poco. hasta ahora no se sabe nada. En este programa, creo bueno, que pero Natalia Bolosín lo hablaba, no hay información sobre a qué funcionarios. La justicia argentina acá no ha hecho nada hasta ahora. Y me parece que tiene que haber un proceso de colaboración entre la justicia argentina y la justicia Claro, son Pero 45 palos. dos cosas. Primero, que en Brasil salió la información
de intercambios de mails en donde estaba Manuel Vázquez, el asesor principal de Ricardo Jaime y miembro muy importante de todo el conglomerado de obra pública que montó el exministro Julio De Vido. Así que por ahí tendríamos que rumbear. Pero además, yo siempre digo que para entender el presente a veces hay que conocer la historia. A mí me sorprendió mucho cuando lo nombraron a Gustavo Arribas como titular de la AFI. Porque es como desconocer qué era lo que hacía Arribas en los 20 años anteriores. A ver, Arribas... El escribano Macri. Sí, es el escribano que llevó Macri a Boca. Lo conoce a Macri de muchísimo tiempo. Digo, es el número 5 del equipo de fútbol de Macri. Para empezar, su primer acercamiento es ser el número 5 del equipo de fútbol de Macri. Lo lleva a trabajar a Boca, supuestamente para que ordene todo lo que tenía que ver con las transferencias de los jugadores. Y Arribas termina siendo socio de la empresa de Gustavo Mascardi, que en ese momento, en toda la etapa de Macri en Boca, fue la empresa año que 2005. Todos, Gustavo. No, eso es después. Después. Él entra Con en el el pase de 95. Tevez y los 100, Pero, ¿qué es lo los que 100 pasa? jugadores. Hay un montón de... Claro, arranca con el pase de Palermo, en donde después se conoció que el fondo de inversión de Boca, que habían armado entre otros, Arribas tenía el 30%, no era el club, era el 30% ellos, el pase de Boca. Y después está el pase de Tevez. El pase de Tevez, que según Boca costó... El anterior. 16 millones de dólares al Corinthians, y que el Corinthians dijo que sacó 22 millones de dólares y después se descubrió que se pagaron coimas, o por lo pronto se pagó dinero en Islas Vírgenes, en una cuenta de JP Morgan en Nueva York, y esa plata nunca estuvo declarada dentro de la operación. Así muchos casos. De Boca. Cuando llegó la denuncia a la Cuando Argentina, vos ves que Arribas además hacía todos los pases triangulados con un club que se llama Deportivo Maldonado de Uruguay, y que en aquel momento la FIP que estaba Alberto Abad quiso avanzar sobre los pases de los jugadores que se hacían triangulados y se frenó, y vos ves que Abad hoy está otra vez al frente de la FIP, decís, bueno, ojo, pero tenemos aparte, una historia. pero aparte, tenemos una historia. En ese lugar, ¿no? Entonces, yo no sé nada si más y nada menos que Nafi. yo no sé si será cierto o no las denuncias que se hacen actualmente. Pero ahora, quiero dar un dato muy importante, porque esto sí tiene que ver con el gobierno actual. Yo, coincido, no quiero caer en la lógica Brancatelli, porque la verdad que lo que Brancatelli cuestiona hoy es lo que hace todos los días cuando le roba un denunciamos ladrón la tiene corrupción ese año de kirchnerista. perdón, Entonces, vamos a hablar de Arribas, porque es cierto lo que vos preguntabas respecto del caso Odebrecht. El caso Odebrecht abarca prácticamente la totalidad de la administración kirchnerista, porque ese es el periodo en el cual los que declararon como arrepentidos hablaron del pago de coimas en el mundo, no solamente en nuestro país. Ahora, la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, ¿saben ustedes cuándo recibió información respecto de estas transferencias sospechosas a las cuentas de Arribas? A 5 meses de haber asumido Mauricio Macri. En el 2016, 5 meses después de que Macri asumiera la presidencia, la UIF ya tenía los datos respecto de transferencias sospechosas, porque se las habían hecho llegar, respecto del titular de la AFI. Y no se hizo nada hasta que apareció la nota de Hugo Alconada Amón y la denuncia periodística. Ahora, lo mejor de todo, digamos... Ya voy, Lourdes. Un comunicado aclarando... Vieron que en todo este escándalo, que van a tener que demostrar en breve, esperemos, ¿no? Aparte es mucho más simple de lo que todos pensamos. Nunca escuché que la Nación mentía o que... Bueno, no. eso es importante. Eso es muy importante para el periodismo. Para también ponerlo en términos justos, durante el kirchnerismo, todas las denuncias que hoy tramitan en tribunales, que comenzaron muchas de ellas como denuncias periodísticas, porque no nos olvidemos que Hugo Alconada Amón fue uno de los primeros que denunció, me parece uno de los periodistas más importantes de investigación de la Argentina, la evasión de 8.000 millones de pesos de Cristóbal López. Antes. Entonces, cuando la administración kirchnerista tenía las primeras denuncias periodísticas, porque en la justicia nada se podía hacer de corrupción, lo primero que hacían es, no nos olvidemos que en la Argentina hubo jueces apartados de sus cargos, juris de enjuiciamientos como amenaza, fiscales que dejaron de ejercer sus funciones, aprietes a periodistas, te mandaban la FIP, te denigraban diciendo que eras un emisario de vaya a saber qué cosa. Eso, afortunadamente, para marcar un cambio no sucede. Ahora, el problema de fondo ya no sería solo ese, sino que la corrupción continúa en la Argentina, y está bueno poner el foco. Sí, bueno, hoy la UIF, respecto a lo que vos decías, justamente hizo un comunicado diciendo que ellos no tienen por qué darle información cuando están en plena investigación. Eso en referencia al diario La Nación, fue como una crítica que hizo, digamos, la UIF. Lo tienen prohibido, fue el Sí, lo tienen prohibido por ley. Lo tienen prohibido por ley. Mira, yo quiero decir algo. Quienes públicamente expresamos nuestro apoyo a la candidatura de Macri, a Cambiemos, votamos un cambio. Y cuando vemos las mismas prácticas, y cuando vemos los mismos personajes, y cuando vemos las mismas caras, la verdad
es que uno dice, bueno, ¿realmente cambiamos? ¿Realmente hay un cambio? A mí no me gusta que haya una persona como Rivas ahí en la CI, porque es un tipo que no se delita, sí. Sí. Y además es un tipo que no sé, ¿qué hacía? Representaba a jugadores. No sé qué era el intermediario de jugadores triangulaba. Y además quiero decir que la mayor parte de aquellos que apoyamos la candidatura de Macri no somos fanáticos, no somos fanáticos. Entonces, acá uno escucha que cuando se toca a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Acá pueden tocar a cualquiera. Pueden tocar a cualquiera, porque la verdad que esto no lo queremos y no nos gusta, no nos gusta. Entonces, ahora hay elecciones dentro de poco. No sé si van a decidir mantenerlo en ese lugar. Es un costo caro, es un costo. Que Laura Alonso haga sí, a ver, algo, por favor, diputada. No, me llama la atención lo que dijo el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Evidentemente hay algunos ciudadanos que somos más inocentes que otros, ¿no? Porque no se trató de la misma manera a Milagro Sala, no se trató de la misma manera a otros dirigentes sociales que hoy están detenidos. Cuando expresa la reta eso, bueno, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Igual que me gustaría que el mismo argumento. Era un vicepresidente procesado, Carlitos. Pero escúcheme, Julia. no, pero escúcheme, mire, acá en todos los programas políticos se define, en todos los programas políticos se habla de la división de poderes, de que en Jujuy hay división de poderes. El primero que salió a decir que no va a alargar a Milagro Salas, por ejemplo, fue el gobernador de la provincia de Jujuy, no fue el juez, no fue el fiscal, fue el gobernador, el número uno del poder ejecutivo de la provincia. Rodríguez Larreta le pareció igual que lo que hacían los Kirchner. Igual una cosa. A ver, base, sí. Yo creo, primero que con el caso de Rivas, creo que tiene que presentarse a la justicia. Creo que tiene que demostrar que efectivamente las cosas son como él dice, y de lo contrario se tiene que ir del gobierno. Me parece que el presidente de la República tiene que actuar en este sentido y tiene que pedirle que inmediatamente actúe de esta manera. Necesitamos más trigo limpio en la política. Tiene que haber transparencia. Creo que tiene que haber transparencia. Creo que está desempeñando una función que es importantísima. Con mucho poder. Efectivamente, en la que necesitamos alguien que sea absolutamente insospechado de cualquier cuestión de esta naturaleza. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con que se presente a la justicia. Creo que la justicia tiene que actuar. En este programa se señala en más de una oportunidad que la justicia a veces no actúa como corresponde, y me parece que es cierto, la justicia tiene que actuar. Hay una denuncia de la doctora Carrió, así es que a partir de esa denuncia tiene que ponerse en marcha el proceso, pero él inmediatamente tiene que... A ver si Mirta, por favor. Sí, es asombroso, ¿no? Porque, a ver, casi todos los políticos o los funcionarios siempre están cuestionados, obvio que están cuestionados. Y además también que se deben hacer operaciones de prensa, como le pasó en algún momento a Lilita Carrió con Olivera, no me acuerdo ¿con quién? Alberto Fernández con Enrique Olivera. Bueno, exactamente. Es muy difícil probar, una vez que empiezan los rumores de corrupción, sacar del inconsciente colectivo ese tipo de temas, ¿no? Pero yo creo que se tiene que, obviamente, investigar todo, investigar el patrimonio. A mí eso es lo que me resulta, mira, hablando del sentido común. Cuando se acusan de cosas tan serias, tan delicadas, cualquier ciudadano común, ¿qué haría? Si vos te acusan, lo primero que haces es vos te presentás. Estés en vacaciones, estés donde estemos, al otro día estás ahí paradito, con tu papel y todo, no, aquí está la documentación, aquí está todo. Y sos funcionario, tenés más responsabilidad. Mucha más. ¿Por qué tardamos tanto? Porque no funcionan los organismos de control, Santiago. Acá dijimos durante todo el periodo kirchnerista que los problemas de corrupción tenían que ver con los organismos de control, cooptados políticamente. La UIF, la AGN, la Oficina Anticorrupción. Pero acá estamos viendo algo similar. La Oficina Anticorrupción la maneja Laura Alonso, funcionaria, militante, histórica del PRO. La UIF, más allá de los cuestionamientos jurídicos, ¿presentó alguna investigación preliminaar? ¿Pidió datos a Brasil, a Suiza o a Hong Kong respecto de las cuentas de origen y las abogados de banco? Laura Alonso, que abogado de banco. Si los organismos de control siguen sin funcionar en la Argentina para el gobierno que fuere el de turno, no tenemos destino en la lucha contra la corrupción.
Sí, coincido en el tema de los organismos de control. Es importante que funcionen autónomamente. A mí hubo algo del comunicado de hoy que no me gustó. Era técnicamente correcto el comunicado, pero en un momento criticaba la ansiedad del periodista. La verdad que me parece que estamos cansados de eso. La libertad de expresión y la libertad de prensa tiene que ser custodiada por todos, incluso por quien redacta los comunicados de la UIF. Y bueno, y bienvenido sea que ahora la UIF judicialice o no ese reporte de operación sospechosa. Pero lo tiene desde hace un año, hace 5 meses después de que asumiera Macri la UIF. Confío en la información de Hugo Alconada, me parece que lo tiene que judicializar si existió, y insisto, que Arribas se presente las explicaciones en el ámbito más correcto para él, que es la comisión que va a tener la garantía. A ver, Gustavo. No, yo insisto con que ojalá la información no sea correcta, porque nos aliviaría a todos. Claro. Pero se trabaja sobre un terreno que uno cree que a veces es demasiado fértil, ¿no? Cuando vos ves que Arribas era socio de Pina Zahavi, que es un israelí que tiene múltiples causas por corrupción y estafa en todo el mundo y no puede ni entrar a Estados Unidos, que trabajaba con Kia Horbachian, un iraní que trabajaba para la mafia rusa y le vendía jugadores o hacía negocios conjuntos con un ruso que se llama Berezovsky, que se hizo multimillonario con la corrupción rusa y terminó ahorcado en 2013. Yo entiendo que hay todo un conjunto, vos decís, ¿quién está? Igual todavía los argentinos están cúmulo de insinuación. Amalia. De todas maneras, yo considero que todo esto tiene que ver con la codicia, la corrupción tiene que ver con la codicia es una enfermedad y forma una pandemia, quiero decir, enferma a toda la sociedad, no de la Argentina, del mundo, y es la ambición de dinero. Tenés un extremo, como hablábamos en bloques anteriores, pero este sería peor, porque esto tiene que ver con codicia, lo otro tiene que ver con necesidad de comida muchas veces. Entonces esto es totalmente repudiable. No sé este caso de ahora porque todavía nadie sabe cómo se da, pero es este y pueden ser cualquiera, y en el mundo entero es muy tremendo el tema de la codicia. Pero hay seres humanos, y aún en nuestro país, que tienen valores, tenemos valores. Pongamos a todos. Todo no, hablé de la corrupción, hablé de la corrupción, no del ciudadano común. Hay una frase que dice, el que tiene poder cambia, el que tiene dinero cambia. No, yo creo que cuando alguien tiene poder y dinero, el poder y el dinero te desnudan. Muestra tal cual es. El poder y el dinero te desnudan. La esencia. Muestra la esencia. Mira, cuando Rodríguez Larreta dice todo el mundo es inocente, es así. Ahora bien, para la sociedad, para el sentido común de la sociedad, se invierte la carga de la prueba. Después del 2001, después del kirchnerismo, la gente supone que todos los políticos son corruptos, salvo el Toti Flores, salvo... No es todo lo mismo, No, yo te hablo del... Pero sí, el sistema te hablo del sentido común. Acá hay un senador, Federico. Acá hay una diputada que... Perdona. Yo te hablo del sentido común de la gente. La gente supone que la política es corrupta. Y después los políticos tienen que demostrar que no lo son. Así funciona el sentido común. Entonces, estos temas son muy sensibles. Insisto en este tema. La gente votó un cambio. Y cuando vos ves un personaje oscuro como Arribas, que yo desconozco quién es, al frente nada menos que de la información de todos nosotros, y que tiene estas denuncias tan sensibles. ¿Viste? Como decir, yo no quiero más kirchnerismo, no quiero más, y una más. Con la centésima parte de la sospecha, yo no tendría ninguna duda en decir juzguen a Macri. Ahora, a Cristina no se la puede tocar. ¿Sabes por qué? Porque crearon fanáticos. Nosotros no somos fanáticos. Pero perdón, a ver, Julia, por favor, ¿puedo contestar? Porque Julia hablaba de su honestidad el tema es que cuando aparece una persona como el señor hablando de la honestidad o deshonestidad de los dirigentes políticos, y cuando los dirigentes políticos tenemos todos los días que demostrar nuestra honestidad, y somos los mismos siempre los que estamos demostrando nuestra honestidad, mientras tenemos un presidente que ha sido denunciado con cuentas, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Recontra sabemos, ¿no? Que lo de Panamá, que lo de, todo lo que lo investiguen.
Bueno, eso es lo que todos pretenden que lo investiguen. Pero no podemos acusar a toda la dirigencia política. Estamos hartos nosotros también. No ¿Por qué podemos no acusar a toda la dirigencia, a Cristina Kirchner? Pero esta causa... ¿Por qué no mencionaste Pero porque la mencionan a cada rato ustedes. No, pero mencionala vos, tiene más mérito. Decir yo, si todo el mundo sabe cuál es mi pertenencia pero política. ¿por qué no mencionaste cuando estamos hablando, pero cuando estamos de ninguna manera, de ninguna manera, no es mi caso. No pueden hablar de cosas que he hecho el movimiento político al que vos perteneces también está sospechada. Seria. Pero es que cuando decía lo anterior que todos son algunos son más inocentes que otros, también se ha hablado de Cristina en este caso, también se le ha condenado, ya se la ha condenado. Gente política a que adherís a un partido político, ¿por qué tenés tantas dificultades en incluir dentro de toda esa locución a los propios? Pero no tengo porque vos fíjate lo que está haciendo él, que siempre dijo que era del PRO, que apoyaba al PRO, y bueno, enfáticamente está diciendo yo apoyo al PRO, pero hasta acá. Hasta acá llegó mi amor, o sea, ¿entendés? Y vos no, pero es que no tengo dificultad y la voy a seguir defendiendo. Justicia de Brasil como arrepentido. Por supuesto que contamos lo de arriba. Entre 2009 y 2014, Meireles, el arrepentido del caso Odebrecht, dijo, además de lo de Rivas, que hablamos en extenso, que entre 2009 y 2014, presidencia de Cristina, pagó entre 3.000 y 3.500 coimas. Lo dijo él en su declaración como delación premiada, por un importe total de 240 millones de pesos. Esto está en la causa de Sergio Moro en Brasil también. Entonces, digamos todo. Sí. Quiero no contestar al filósofo, que la diferencia no soy filósofo, soy escritor. Escritor, bueno. La diferencia que tenemos, claramente, es que yo tengo convicciones, tengo ideas y tengo definido a quién apoyo. No, vos odias al kirchnerismo y votaste en contra del kirchnerismo, votaste un cambio y no votaste a Macri. Vos no sos macrista, vos sos antikirchnerista, que esa es la diferencia. Entonces a vos te da lo mismo si a Macri lo investigan o no. Tenía vida política. Te da lo mismo, a vos te dura... vida política Dejame terminar la idea, ahora cerrás porque te escuché y levanté la manito con mucho respeto para contestarte. Entonces a vos te da lo mismo si investigan o no investigan a Macri, porque Macri no te dio nada. No nos dio nada a nadie. Cristina le devolvió a un montón de gente la dignidad y la esperanza de que se puede vivir mejor. Vos sos un por eso. ¿Y eso habilita a robar? ¿Tal algo habilita a robar? Déjame terminar. Vos sos un fanático. Por eso dije, no es fanático, es gente que la defiende y que deja lo que tiene que dejar por ahí y que te devolvió la dignidad. ¿Qué estás haciendo un personaje? No, estoy diciendo que me deje hablar. No, pero te guiñás un ojo. ¿Qué es que sos? ¿El mercenario yo? Sos abuchón. Sos abuchón. Pareces el mago Houdini que revela el truco. Me deja hablar a mí y él me dice, mira el ojo. Es para que lo deje hablar. Para que no se meta él. Vos sos... Como que yo puedo solo. Vos sos mi anfitrión, no me estás... No me hagas el truquito de la palomita o servirme un café. Hacer una de las dos cosas. Escuchame. Lo que digo es lo siguiente, es que Macri no le dio nada a nadie y a vos no te dio nada. Entonces, le soltás la mano enseguida. Eso es lo que pasa, porque no lo sentís. Porque no sentís la pasión que sentimos los kirchneristas por Cristina y por eso lo vamos a defender. Se llama fanatismo. Esa es la pequeña diferencia. Cuando a López pasó eso, dijimos que lo investiguen. Es lo mismo que arriba, ¿entendés? Vos sos es la única diferencia. ¿Te puedo hacer una pregunta, Diego? Me sacaron la foto con la no había valija tirando. ¿Qué dicen ellos ahora? No una valija. Hay ciertas personas que apañan, que acompañan. Yo no sé si porque tuvieron algún tipo de beneficio, porque son corruptas o porque realmente están fuera de... Entonces, me parece que para opinar sobre determinados temas hay que tener una determinada altura. Si yo defiendo a Báez, si yo defiendo a López, si yo defiendo a Devido, si yo no leo la causa donde la expresidenta, querida Julia, tiene un embargo de 10.000 millones de pesos, si yo no leo las 220 pruebas de los fiscales, vivo en otro mundo... Sí, no hablábamos de Cristina, se fueron a marzo. El antikirchnerismo y el antikirchnerismo estaban desesperados. Desesperado por hablar en contra de Cristina. ¿Cuántos días llevamos? Que la verdad no resiste análisis recién decían, por ejemplo, que Macri no le da nada. ¿Qué le va a dar si no encontró nada? Si estamos menos 10 en todo. Y por otro lado, a ver, está
procesados, algunos están procesados, estamos esperando que haya justicia, que la justicia significaría que se sepa la verdad, o sea, de todo lo que está pasando. Y cuando uno defiende rajatabla, como hace él, que ya es un personaje que ya está muy trillado, la verdad que la gente ya no te va. Es una persecución. Encima me quiere dejar sin laburo. Encima me quiere dejar sin laburo. Todo divino, está trillado, le gana Parodi y ya no va mal. No, dale una vuelta. No, pero de verdad. Esperando. Brancatelli, él piensa de lo que dice, no que no lo toque Brancatelli. Pero puedo hacer una pregunta para Diego. Una pregunta para Diego, un ejercicio. Por favor, un minuto. Él no es ningún personaje. La señora pasó por un momento. Tiene que ver vida. Bueno, no es personaje. Por la variedad que es la vida misma. Yo creo que tengo sentido común. Diego, una pregunta te quiero hacer. Un minuto, sí. Sí. Yo sigo la línea de Federico. Creo nosotros defendemos convicciones, pero no somos fanáticos. Y el tema que nos divide con cualquiera es el tema de la corrupción. El tema moral es donde nos divide. Y la verdad que creo que Brancatelli derrapó. Si te dan algo, entonces vos tenés que ser incondicional. Claro. No, hermano. No. Ese es el clientelismo, eso es lo que le dicen a los pobres. Como yo te di tal cosa, vos tenés que ser incondicional. No, vos tenés que tener la libertad de pensar y decir, no ser fanático. Vivir mejor, creer, soñar. Eso no significa, que apoyes que robaron todo, Diego. Pero los valores que tenés que seguir manteniendo esa fidelidad cuando te robaron todo. ¿Por qué? Porque le dieron esto y se robaron el país. Ese es el tema. Tenés la mentalidad kirchnerista. Te salió porque me parece que... Chicos. Igual lo más maravilloso que escuché esta noche, que María Julia se reía, es pobre Diego. Después de los bolsones de López, que lo investigue la justicia. Para poner el punto antes de Gil. Poner el punto antes de Gil, por favor. Sí, lo que más debiéramos preocupar. Diego ya más respeto. Es mundial, pero lo que más debiera preocupar es que pasan los gobiernos, pasan los años. Y queda la corrupción sigue funcionando del mismo modo. Los principales empresarios no son los más inteligentes, valor más importante que los que producen cosas buenas, son los tipos que saben vivir de la gente del Estado, son los tipos que pagan sobreprecios. Hemos visto cómo se mantiene, por ejemplo, el tema de las computadoras del plan Conectar Igualdad. Se pagaban $500 por computadoras que valían 150 a lo máximo. Y ahora resulta ser que Macri le dice, baja el precio y el tipo le baja 250, Chernes. Ahora no hay más computadoras. Y bajan 250 y siguen valiendo, y en realidad cuestan 150 al punto. No hay más, ni a 150, 149. No hay más, Levina. Habíamos quedado que vos le interrumpías, no te decía vos. Se está diciendo que baja el precio, no hay más computadoras. Por favor. Ahora siguen las computadoras. Son 150, van a pagar computadoras que valen $150, van a pagar 250. Pero $150 si yo la voy a comprar a la esquina. Si yo me voy a cualquier lugar, vale 150. Si yo compro 2 millones, valen 50 o valen 80. Y el gobierno ahora va a pagar 250 a los mismos tipos que nos vienen robando la guita del sur, que son Chernajoski y Caputo. Nos siguen robando la plata y sigue pasando el tiempo y siguen los mismos tipos. Es que la denuncia... ¿Para qué recién Julia decía no somos todos lo mismo? No, eso es lo que decía antes también, porque, viste, los que somos honestos todos los días tenemos que mostrar que somos honestos, porque como estamos rodeados de corruptos, entonces todos los políticos están cortados por la misma vara, etcétera, etcétera. Ni soy corrupta, ni soy deshonesta, vivo en el mismo lugar de hace 30 años, tengo la misma vida. Pero tampoco podemos vivir dando explicaciones todos los días. Damos explicaciones en lo cotidiano, en nuestra vida personal, en nuestra vida política. Para mí, siendo honesta, una de las cosas que identificás como hace toda la gente honesta es decir, mira, yo puedo decir que nací acá, me compré pues esta casita, después me compré esta casita y es totalmente justificable porque soy una mujer común que no robó y que puede demostrar cómo vive donde vive. ¿Sí? Que no tengo obediencia de vida de la que nadie me pueda... ¿Cómo no te llama la atención
cómo fue el crecimiento patrimonial de Cristina Kirchner. O de Néstor. Pero... que son muchísimo más inteligentes que vos. No, Macri no vivió del Estado durante toda su vida. ¿Qué están diciendo? Pero es que nos quieren aceptar. Esa es la tema. No, pero ese es el tema. A ver, no desconocemos, nos hacemos cargo de todo, la vamos a seguir defendiendo porque creemos en su honestidad. Y su honestidad tiene que ver con las cosas que dice Brancatelli. Tiene que ver con las cosas que hizo en este país en todo este tiempo. ¿Entendés? Entonces, cuando hace referencia el señor a que vivió del Estado. No, claro, Macri no vivió del Estado. Mira vos, fíjate, 40 años hace que vive del Estado. A ver, pero acabo de decir que cualquier está claro que hay que terminar con la corrupción. Está claro que hay que terminar con la corrupción en la Argentina. Y eso justifica. Y los políticos tenemos que hacer un esfuerzo para terminar con la corrupción. Más allá de que muchos que militamos en política no tenemos nada que ver con la corrupción, también tenemos que saber poner límites y saber acusar y condenar a aquellos que, aunque pertenezcan a nuestro propio espacio político, pero lo que hicimos con López, perdóname, tenga que ver que ¿sabes qué pasa, acá dijimos. Julia, con López no hicieron eso. Con López reconocieron lo que ya estaba acusado públicamente, ya es una demasiada. Pero la verdad es que no se puede seguir relativizando hechos de corrupción. Hace un rato hiciste referencia de nuevo a lo de Milagro Sala. La verdad que lo de Milagro Sala está emparentado con la corrupción de ella y del gobierno nacional y de Julio De Vido. Y todo eso era un sistema corrupto en el gobierno anterior que es absolutamente innegable. Más allá de las políticas que en otro sentido haya definido el kirchnerismo, Julia, una pregunta, con la que se puede estar de acuerdo o en contra. Pero lo cierto es que hay que terminar una vez por todas con la corrupción. ¿Cómo justificás vos que en un plan que era interesante, que era darle computadoras a los chicos, una computadora que cuesta $150, el gobierno anterior pagó 500? Pero es que lo que dice usted tiene razón, pero señor. Lo pagó Cristina esos 500. Bueno, pero yo no sabía todas las cosas que sucedían tampoco. Esto está diciendo usted. Es así, ¿vos qué pero lo está diciendo usted, que me parece que es un error. Pero me parece que es un error. No voy a justificar nunca ese tipo de cosas. ¿Usted cree que Cristina son 2 millones de computadoras o 2,5 millones? Cristina no sabía que se estaban pagando $100. A mí me parece que la verdad que el paso de Vodevil que protagonizó Diego hace un rato habla de que este país es absolutamente inviable si seguimos con la máxima de para mis amigos todo, y cuando decimos todo es absolutamente todo, para ser y para el enemigo, pero no son amigos todos los millones. De esa lógica que nos rige a los argentinos hace tanto tiempo, no hay manera. Fue demasiado bueno el gobierno. No eran amigos. Este gobierno es para los enemigos. ¿Sabes lo que están haciendo? Están destrozando todo. Santiago, el gobierno anterior fue demasiado bueno. Demasiado bueno en todo sentido. ¿Cómo demasiado bueno? ¿Cómo? Demasiado bueno en todo sentido. De buena gente. Lo que más me resulta curioso es esto de nos dio Cristina, nos dio como si los argentinos no se levantasen toda la mañana para buscarse la vida, como si no tuviesen representantes de todas las fuerzas políticas, como si solamente un padre paternal del Estado se levantase y nos diese cosas así. Y nadie se la curra, nadie la busca, nadie estudia, nadie intenta, nadie... Estaría bueno... No, pero estaría bueno revisar. Fuimos los que votaron la ley de más derechos dieron a la comunidad. Un paso importante en el programa con Toti. No te nombro a vos, Federico, porque son distintas cosas. Vos apoyaste, Toti es un hombre vinculado a la política y ocupó cargos públicos. Si el señor Arribas resulta ser un corrupto, le importa un bledo que el señor Arribas esté o no en un espacio. ¿Por qué nosotros tenemos que defender la corrupción de otros? Y si es socio de Macri, ¿en qué nos beneficiamos? Y si el señor Arribas es socio de Macri, se prueba que tiene sociedad con Macri, pasa la misma situación Macri. ¿Cuál es el problema? Acá el señor Flores hoy dio un ejemplo. Es corrupto, sale, no sirve. Dejen de defender corrupción, dan vergüenza, chicos. A ver, que lo digo. O no opinan de la corrupción de los demás. A ver, bueno, entonces, que lo juzguen y que lo vaya preso. Me encantaría que dijeras eso mismo. Yo comparto, y Miguel también comparto la preocupación, e inclusive con Julia, de que crear estos fenómenos como se hizo con los manteros, son todos iguales, todo homogéneo, no. Hay políticos buenos, políticos malos, decentes e indecentes. Pero ¿sabés lo que me preocupa? Hoy me dieron una encuesta de la provincia de Buenos Aires. Cristina. ¿Sabés qué? No voy a hacer otra cosa. Bueno.
La corrupción, ¿sabés qué lugar ocupa en las preocupaciones? No llega ni al 19%. La seguridad, 52%. Así gracias por venir al 13. Muchas gracias por venir. Vamos a recibir ahora nos vamos a meter en realidad en una historia con la historia de Hilario Vaca. Hoy Carlotto se enojó porque un hijo de desaparecidos mantiene el apellido de sus apropiadores. Dijo, no estamos enojados con él, sino con la justicia. Vemos el informe y los tenemos aquí en el piso. Mirá. Estela de Carlotto en medio de la polémica. La abuela de Plaza de Mayo mostró su disgusto por la resolución de la justicia que le permite a un hijo de desaparecidos mantener el nombre y apellido que le pusieron sus padres apropiadores. El mismo Hilario Vaca, nacido en la última dictadura militar, fue quien se presentó en el Tribunal Oral Federal número 4 y pidió mantener la denominación que le otorgaron quienes lo criaron. El caso Hilario Vaca. Estela de Carlotto criticó a la justicia por permitir que un hijo de desaparecidos preserve el apellido de sus apropiadores. Él siempre insistió en que no quería tener el apellido de sus verdaderos padres, sino de quienes lo criaron. Eso lo tiene que resolver la justicia, no nosotros. La abuela le puede haber dicho, como le habrá dicho, no, mira, tu mamá es Pereira y tu papá es Cagnola. Y eso, vos la sangre de ellos llevas. Lo demás fue una crianza espuria, una cosa grave, ¿no? No es que ignoren, hay firmas de parteras cómplices, hay toda una trama. Yo me entero obligatoriamente después, insisto, de un ADN compulsivo, fui obligado a encontrarme con una realidad que la verdad es que por algo no quería encontrármela. Mis padres, que son los que están vivos, los acompañé en todo el juicio. La justicia condenó a 6 años de prisión a 3 personas por la apropiación de un bebé, hijo de una pareja de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Los delitos que cometieron consistieron en delitos de lesa humanidad. Mi vida se constituyó como Hilario Vaca. Hay que respetar un poquito más los derechos, está bien el camino de la verdad, pero yo fui pisoteado. Este chico siguió luchando por ese derecho con todo lo que le cabe, por lógica, en un país democrático, y la justicia le da la razón. Con él nosotros no estábamos enojadas, ni mucho menos. Nunca. Jamás lo vamos a querer respetar, comprender. Con quien estamos enojados es con la justicia, porque está haciendo algo ilícito. No corresponde acceder a que lleve algo que la ley dice que tiene que cambiar, porque es otra persona esa. Hilario, ¿cómo te va? Nuevamente. Gracias por estar. Hola Vicky, hermosa, ¿todo bien? Bien. Gracias por venir, Bueno, ¿cómo has tomado todo esto? Las declaraciones recién las veíamos de Estela, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, las declaraciones de Estela son las declaraciones de Estela. Por eso. ¿Querés que hable de eso o de cómo tomé el fallo del En general, en realidad, las dos cosas. En principio estoy hablando de lo que me interesa fundamentalmente, que es que la justicia haya logrado entender que atrás de toda esta cuestión haya un derecho personalísimo mío, totalmente. Independientemente de la historia y de todo lo que yo no elegí a lo largo de la vida. Y hacer un encuadre súper claro que el proceso de mis padres ya fue, hay sentencia y están condenados. Dejar de mezclar ahí estas dos cuestiones, porque si no quedo yo obligatoriamente metido en algo que en esta instancia no corresponde. Que la justicia haya logrado llegar a los justos argumentos para que yo pueda seguir siendo, digamos, Hilario Vaca, no es sin atravesar la finalidad del delito, que es obligatoria y nosotros mismos con mi abogada lo pedimos, que es la destrucción de la partida de nacimiento. Hasta ahí llega la instancia de la institución de abuelas y de cualquier institución de derechos humanos. O sea, la verdad ya se conoce, ya sabemos cómo, que no fue voluntario mío, fue un ADN compulsivo, etcétera, etcétera. Pero para no volver atrás, me parece eso súper importante, enmarcar que hoy por hoy se respetó tu derecho. Se tuvo en cuenta y yo pasé a tener derechos que no los tenía el año pasado. ¿Te acordás que el grito era, al ser testigo no tengo un derecho, no soy un ser humano común y corriente? ¿Y las declaraciones de Estela? Son declaraciones de Estela. Obviamente que hay un punto que no me termina de gustar. Puedo entender algunas cosas, pero me parece que hay un límite que están excediendo como institución. ¿Pero te dolieron? En lo personal, por supuesto que sí, porque me gusta. O sea, voy a cumplir 39 años el mes que viene y necesito poder empezar a cerrar parte de todo esto, hacer mi propio duelo,
encontrarme con cuestiones mías de mi identidad y no lo que me imponen, ¿no? Cuando ayer Estela me decía, este chico, que no me puede ni nombrar, ya ni como Federico ni como Hilario, digo, este chico, que me diga rebelde, lo tomé como un adjetivo muy positivo, porque si se quiere, en lo que más me puedo identificar genéticamente es en ser un rebelde por la lucha. Por tu lucha. Vicky, ¿y a vos? ¿Cómo tomas? ¿Cuál es tu análisis de todo este caso, habiendo pasado por una situación parecida con otro final que el de él, ¿no? Sí, recién un poco lo charlábamos. Yo lo que creo es que, o sea, una vez que se conoce la verdad, él tiene su derecho a hacer con ella lo que le parezca, ¿no? Cada uno, estas historias son historias dolorosas. Yo más bien siempre tuve la posición de que no son individuales por el hecho de que hubo un genocidio en este país, o sea, no es una historia la de él distinta a la mía, si bien tiene sus particularidades, sino que hubo un genocidio, pero entiendo que él hoy puede optar. O sea, yo lo que quiero rescatar es que nosotros tenemos 400 hermanos que necesitamos que sepan su identidad. Después con ella, cada uno opta qué es lo que quiere hacer. Mi decisión particular, recién le comentaba a él, fue completamente diferente. Más bien yo agradezco que haber podido restituir mi identidad, haber podido criarme con mi familia biológica. Es verdad que tenía 9 años, entonces hay una diferencia enorme. Pero aparte siempre la verdad ante todo, ¿no? La verdad ante todo. Y lo que también quiero rescatar, que para mí es muy importante, es decir que ninguno de los nietos, ni él ni yo, aunque podamos coincidir en un montón de cosas y en otras no, como lo charlábamos, no somos responsables nosotros. Si llegamos hoy a este tipo de contradicciones, es por lo que vengo denunciando ya hace mucho tiempo, que ustedes lo saben, que es el problema que los archivos no los entregan, entonces los genocidas tienen su respectiva impunidad de tantos años. Si nosotros hubiésemos sabido la verdad cuando éramos niños, bebés, además no estaríamos en todo este tipo de contradicciones. O sea, a nuestros padres los desapareció el Estado, a nosotros nos desapareció el Estado también, porque acá lo que hubo fue un genocidio. ¿Vos te enteraste tu verdadera historia a los 9 años? Yo me enteré a los 9 años. A los 33. Claro, es totalmente distinto. Ahora, de aquí en más, los 400 que vengan no van a tener 9, ya está, o sea, va a pasar esto. Entonces, pero el problema es que, y a nosotros no hay posibilidad, no nos devuelven nuestros padres, las identidades se restituyen con personas ya de muy avanzada y genera sus propias contradicciones. Ahora, nosotros no somos responsables de esto. Y a mí lo que me preocupa realmente es que se entienda que acá nosotros necesitamos que cada uno de los niños apropiados durante la dictadura sepan su identidad. Es fundamental. Todo. Fundamental. Y después chicos, que cada uno lo decida. ¿Quieren dejar algún mail para que les puedan escribir? Porque me imagino que hay mucha gente que les quiere hacer preguntas y hay mucha gente que tiene dudas también. Ya es como que explota todo. ¿Qué quiere que te ¿No diga? querés vos, Vicky? Y yo les puedo dejar el mail, sí. Dale. Es, o el Twitter, que es más fácil. Dale. B. Moyano Artigas. B. Moyano Artigas. Muchas gracias. Gracias por todo, chicos. Y me gustó lo que dijiste vos, que es tu derecho, ¿no? Es totalmente tu derecho. Personalísimo, y está, a su vez hay una vuelta final que se incorpora en el nuevo Código Civil que me habilita, digamos, como sujeto de derechos, a continuar llamándome Hilario Vaca. Insisto, lo más importante es la ruptura de la partida de nacimiento y ahí cesa el delito. Esto se va a hacer y lo pedimos nosotros con mi abogada. Por eso es como insólito la oposición de la institución. Hilario Vaca, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, mañana estamos de vuelta. Otro día. Muy bien, Campo. Mañana que termine la semana. ¿Cómo la pasaron? Muy bien.